secreto oculto del Ecuador. Nos miraban con una cara que nos decían como, bueno, tengan cuidado, es zona caliente. Y es una joyita escondida. Lo pequeñito que se ve, Juan, al lado. Ah, bueno. ¡Qué locura la noche en este lugar! Díganme si esto no es una postal. ¡Wow! Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Ecuador. Bienvenidos a Esmeraldas. Hemos llegado al cantón de Esmeraldas, a la ciudad de Esmeraldas, capital justamente de la provincia de Esmeraldas y una de las 10 ciudades más pobladas del Ecuador con más de 250.000 habitantes. En este momento estoy en el malecón, enfrente de la playa. Vean lo extenso, lo grande que es, lo moderno que es, parece muy pero muy nuevito todo este malecón que para nosotros sería como la costanera. Y ahí enfrente, miren a quién tenemos, a la chiquita, porque la noche de anoche hemos dormido ahí, estuvimos estacionados frente al malecón. Esta ciudad es conocida tradicionalmente por ser un territorio afroecuatoriano. Aquí por el 1500 llegaron los africanos, esclavos de los españoles, muy cerquita de aquí, desembarcaron en Atacames y terminaron encontrando en este lugar una similitud con la temperatura, el clima de África, y lograron escaparse de sus amos, por eso se establecieron aquí. Esto me llama poderosamente la atención. Vean lo grande que es el malecón y sin embargo ni un alma. No hay nadie, pero nadie caminando, dando vueltas. Está completamente vacío. Apenas si hay algunos puestitos abiertos, todo lo demás cerrado. Bueno, acá estamos en la zona de los comedores, de los restaurantes. Acá sí se puede ver alguna que otra persona y los vendedores, ¿sí? Que son los que se te acercan para ofrecerte todas las comidas típicas de aquí. Y por la presencia de los afrodescendientes es que aquí uno de los platos típicos es el encocado, que son pescados o mariscos cocinados con jugo de coco, y la presencia también de la música marimba, que es un símbolo de resistencia y también de alegría que define la identidad afroecuatoriana. Y dicho sea de paso, la marimba fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esmeraldas es conocida como la ciudad de los 4 puertos porque tiene un puerto petrolero, tiene la refinería de petróleo más importante del país, tiene un puerto comercial, además que también tiene un puerto pesquero artesanal, y el cuarto puerto sería el aeropuerto. Esos son los 4 puertos que la definen a esta ciudad como la ciudad de los 4 puertos. A mí me llamaron mucho la atención estos cerros bajos, cubiertos de vegetación, rodeados de vegetación tropical, que contrastan con el mar y son muy pero muy característicos de esta playa. El mar aquí, a diferencia de Las Peñas, que es más al norte, es un poquito menos templado, es más fresquito. No tanto, pero sí como que se siente cuando uno se mete que tiene corrientes de agua un poco más frías que alivianan un poco el calor que hace acá, porque al igual que en Las Peñas, acá tenemos arena gris, negra, bien oscura, y eso hace que el sol la caliente más, la mantenga más caliente y que uno no pueda ni pisar descalzo. Hay que venir en ojotas porque si no es imposible. Me asusté porque veía que se acercaban personas en moto, pero no, era la policía, menos mal. Por eso, bueno, eso es la muestra de que obviamente la policía está dando vueltas por todos lados para poder controlar todo lo que es la seguridad. Tercera moto con policías, ¿eh? Impresionante la cantidad de policías que están dando vueltas por la playa. En décadas anteriores, esta playa se llenaba, pero se llenaba de gente,
y hace algunos años todo lo que es la provincia de Esmeraldas viene sufriendo una grave crisis de inseguridad, lo que hizo que la cantidad de público, de turismo que llega hasta aquí disminuyera, pero notablemente. Por eso se ven muchos negocios cerrados, también por eso la presencia policial en la playa continuamente, constantemente, y por eso también, ¿qué nos pasó cuando estábamos haciendo ruta hacia la zona de Esmeraldas? Cada vez que alguien nos preguntaba hacia dónde íbamos y le decíamos que íbamos para Esmeraldas, nos miraban con una cara que nos decían como, bueno, tengan cuidado, es zona caliente. Claro, esta es considerada zona caliente no por el calor, sino por los hechos delictivos, por la delincuencia, pero bueno, teniendo cuidado y teniendo los recaudos necesarios como no salir en horarios en donde no hay nadie y viendo dónde meterse, uno puede igualmente recorrer estas zonas, como nos pasó también en Guayaquil, cuando fuimos para Guayaquil, que todo el mundo nos decía, no vayan a Guayaquil porque la van a pasar mal. Bueno, fuimos y la pasamos bien porque tuvimos esos recaudos de ver dónde nos metíamos, en qué horario nos metíamos. Eso es muy, pero muy importante para uno poder visitar estas zonas que son consideradas calientes. Al fin encontré gente, acá está la gente. Hay partido de fútbol, parece que hay campeonato porque hay varias canchas, ¿eh? 2 por lo menos, o 3 canchas veo. Y acá le están dando al rayo del sol. Ay, chicos, alguien que agarre esa pelota, que no venga hacia mí. Esto sí que puedo decir que es algo que jamás en la vida había vivido y es el folclore, ¿no? Que se ve acá a la gente, a los chicos, a los jóvenes jugando al fútbol y tenemos al mar, acá nomás, al ladito nuestro. Esto es impresionante y encima juegan descalzos, lo cual es más admirable aún. Me imagino que para organizar estos partidos deben tener muy, pero muy en cuenta la bajante, cuando baja y cuando sube la marea, porque cuando sube la marea tapa todo de agua y se te suspende el partido. Así que debe estar todo fríamente calculado. Vamos, vamos, vamos. Ay, casi, juegan bien los chicos. Hay algunos que sí están en zapatillas, pero la mayoría juegan descalzos. Algo que me resultó muy, pero muy curioso es el nombre Esmeraldas. ¿Por qué se llama Esmeraldas esta provincia y este cantón? Y resulta que busqué y encontré 2 teorías. Una de las teorías es que cuando llegaron los españoles encontraron a los nativos que tenían mucha cantidad de adornos de oro y de esmeraldas, entonces erróneamente pensaron que aquí iban a encontrar minas llenas de esmeraldas. Y la otra teoría que encontré es que el nombre Esmeraldas se debe a la abundancia del verde que caracteriza a esta provincia, por lo cual esta provincia también es llamada la provincia verde. Así que les pido a ustedes que me pongan en los comentarios si conocen alguna otra teoría del nombre Esmeraldas. Si no conocen otra teoría, pónganme cuál les gustó más y acuérdense de que elijo dentro de los primeros mensajes para mandarle un flor de saludo, obviamente en agradecimiento a esos mensajitos que ustedes dejan abajo de este video de YouTube. Lo que quema la arena, no, es impresionante. Acá hay que venir sí o sí con calzado. Si vienen descalzos, no van a poder hacer ni 1 metro. En el año 2021, Esmeraldas fue declarado Pueblo Mágico del Ecuador por su valor cultural y paisajístico. Otra cosa muy llamativa son estas estaciones que yo dije, ¿qué es esto y por qué hay tantas? Bueno, acá tenemos otra. Estas estaciones son estaciones de carga. Aquí hay enchufes para cargar el celular que están acá mismo. No sé si estarán en funcionamiento, si tendrán electricidad, pero uno enchufa acá su celu, lo coloca acá arriba y se queda al lado, ¿no? Cuidándolo para que nadie se lo robe. Pero si funcionan, están buenísimas, hay un montón. Acá Juan ya está preparando todo para movernos. El calor que hace ahí adentro con el sol que nos está dando, no se los puedo explicar, amigos. Hay que vivirlo para sentirlo. Nos fuimos de Esmeraldas en búsqueda de un lugar más fresco, o no sé si más fresco, pero menos cálido, eso seguro que sí, porque realmente anoche pasamos mucho, pero mucho calor, así que otra noche así no queríamos pasar. Así que hicimos unos
casi 50 kilómetros desde Esmeraldas hacia el sur, todo por la costa, y llegamos a este lugar. Miren lo que es esta belleza, esta paz, esta tranquilidad. Estamos en Playa Escondida. Esto es un camping que tiene cabañitas, tiene espacio para acampar con tu motorhome o con carpa, como vos quieras, y al lado tenemos nada más y nada menos que el mar. Vean la playa prácticamente privada que tenemos, y esto era justo lo que estábamos necesitando, un lugar en donde pudiéramos abrir las puertas del motorhome, sacar nuestras cositas y quedarnos afuera disfrutando de la brisa que nos regala el mar. Yo les quiero mostrar algo que desde que llegamos no puedo dejar de observar: la cantidad de cangrejos ermitaños que hay. Están saliendo todos corriendo para todos lados. Miren lo que son. Los ven con sus diferentes conchas que van utilizando para refugiarse. No. Y nos explicaba el señor que nos atendió que hay tantos acá porque no tienen depredador. Miren la cantidad que hay. No, es impresionante. Jamás en la vida había visto tantos cangrejos ermitaños. Miren acá. ¡Ay! Este es enorme. No me tengas miedo. Yo no soy depredadora, solamente te estoy filmando, amigo. ¡Qué bárbaro! No. Parece que los caracolcitos estuviesen vivos, los caracolitos. Estos cangrejitos ermitaños son de los que hablé en el video anterior, que justamente lo que les contaba es por qué es tan importante no llevarse los caracoles, las conchas, etcétera, porque justamente son las casitas de ellos, son su refugio, y si uno se los lleva, cuando ellos tienen que cambiar de casita a otra de otro tamaño, no la van a tener. Así que ténganlo muy en cuenta, que es muy importante dejar esos caracoles en donde uno los ve, por más que parezcan lindos, para llevárselos de recuerdo. Aquí tenemos el curso del río y la desembocadura, que ahora mismo se está empezando a llenar de agua porque el mar está en creciente. No, qué belleza, qué playa preciosa, y el atardecer que nos está regalando. ¡Oh! Vean cómo la ola rompe y va ingresando toda por la salida del río, por la desembocadura del río va entrando el mar. La noche en este lugar. Les voy a dejar el sonido ambiente para que escuchen la combinación de sonidos que estamos disfrutando, que parece que estamos envueltos en un cine 4D con sonidos envolventes. Disfrútenlo. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero, y amanecimos en este patio. Qué placer, qué bien que dormimos. La noche tan tranquila, solamente el sonido de los murciélagos se escuchaba y del mar. Aprovechando las comodidades del lugar, vamos a tomar un desayuno acá en la mesita, en una de las mesas
que tiene quinchitos. Miren que les voy a mostrar. Miren lo que es esto. Quinchito con lucecita para también utilizarla a la noche. Él es Drago, uno de los perritos de acá, que son todos rescatados y no puede ser más hermoso. Mostrá tus ojos, Drago, qué bonito que sos. Estaba muy flaquito, nos contó José, que se encarga de cuidarlos y también de hacer un montón de cosas acá, y ya se está recuperando. Hace 2 meses creo que lo encontraron a Drago. Cotita más bonita. Mira el desayuno que se preparó Juan. Pan casero, arrocito con vegetales y huevitos revueltos con cebolla. Tremendo, hermoso. Cebollita de verdeo, probá el pan porque tiene ajito, pan de ajo. Ah, bueno, volvimos al pan de ajo como en los viejos tiempos. Gracias, qué rico. Les quiero mostrar un poco de todo lo que es Playa Escondida, esta belleza que funciona como camping, pero que es una reserva natural y como tal hay una gran concientización y protección a todo lo que es el ecosistema. Por aquí tenemos a los baños ecológicos y quiero mostrárselos porque seguramente que muchos de ustedes nunca vieron un baño seco. Esto es un baño seco. Miren lo que es todo de madera. Abajo tenemos las cerámicas. Este es el inodoro, así como lo ven. No voy a mostrar qué hay abajo, bueno, igual no se va a ver nada, pero la cuestión es que acá tenemos un gran pozo bien profundo, en donde uno se sienta, hace lo que tiene que hacer, por supuesto, deposita su mojón, como diría mi sobrino más chico, Ciro, que los niños usan esas palabras rarísimas, y después se tira este acerrín, en este caso es acerrín, pero podría ser también arena y hojas, hay varias de las mezclas que se utilizan, y esto se tira encima. Entonces, todo queda depositado acá porque son desechos orgánicos en realidad, y el papel también se tira ahí porque también se degrada, es biodegradable. Entonces la cuestión es que esto no utiliza absolutamente nada de agua y además que es un sistema súper limpio porque no se siente nada, pero nada de olor, que eso es impresionante, pero bueno, uno no está acostumbrado a hacer este tipo de baños y la verdad que son mucho más limpios de lo que uno se imagina. Un baño seco, ecológico como este, ahorra entre 20.000 y 30.000 litros de agua por persona por año. Y acá tenemos a la duchita para pegarse un buen baño, que es lo que voy a hacer yo en este mismo momento para refrescarme un poco porque está caluroso, pero la verdad que está soportable y además esta sombrita, esto es realmente una bendición. Sombra por todos lados. A bañarse. Espectacular la duchita, por favor, qué fresca ese agua. Playa Escondida tiene más de 100 hectáreas, de las cuales más de 75 hectáreas, o sea, más de 3/4 partes de este lugar, están destinados a la preservación del medio ambiente. ¡Uy, miren esto! El famoso totumo. Qué impresionante esta fruta. Nunca la comí, no sé si se come o se utiliza para hacer dulces, así que eso por favor pónganmelo acá abajo en los comentarios, que me encanta cuando responden a mis preguntas y las pueden leer todos los que no saben, al igual que yo, de lo que estoy preguntando, ¿no? Acá tenemos estos quinchos con estas hamacas para uno venir a refugiarse del sol y descansar con la brisa del mar. Díganme si esto no es una postal, la Merche, el quinchito al lado, Juan sentado pintando y el mar de fondo.
Por ahí tenemos al restaurante y aquí tenemos otro sector de descanso con sombrita y hamacas enfrente del mar que ahora está bastante bajo. Ahora sí, la marea bajó. Miren la cantidad de metros que se fue para atrás, así que vamos a poder caminar y conocer un poquito. Cantidad de cangrejos chiquititos, llenos. Se van corriendo. Uy, no sé si los van a poder ver, porque son muy rápidos. Son velociraptors. Ahí van. Es toda una superficie rocosa que seguramente antes fue una roca más alta y que durante muchos años el mar se encargó de erosionarla hasta dejarla prácticamente plana. Y acá todos esos huequitos de agua son aprovechados por los cangrejitos para alimentarse, esconderse. Hay cangrejos de unos colores espectaculares. Chiquitito. El agua de mar que queda atrapada entre las rocas está llena de microorganismos, está llena de vida y es maravilloso detenerse a mirarlo, a observarlo y encontrar diferentes microorganismos, porque la verdad que no sé ni qué son, que están ahí adentro viviendo y moviéndose. Llegamos al extremo sur de esta playa, impresionante cómo desde aquí se puede ver Atacames, creería yo, toda esa población que está ahí. Bueno, pónganlo en los comentarios si es o no es Atacames lo que estamos viendo. Esto es una locura, ayer lo veíamos desde la Merche ahí cerquita y ahora estar acá, esto es realmente inmenso. Vean lo que es esta formación geológica moldeada nada más y nada menos que por el mar. ¡Wow! Vean lo pequeñito que se ve, Juan, al lado del puente, del túnel que formó el mar, la erosión. Y ahí hay otro. ¡Wow! Todo esto formado por la erosión del agua, de las olas, al ir y venir. ¡Wow! Tremendo. Esto me recuerda cuando estuvimos en La Portada, ahí en el norte de Chile, en el desierto de Atacama. Esta es una formación similar porque esta en realidad todavía está en proceso. Y el proceso para que se forme el farallón sería básicamente así. Primero el agua forma una cuevita solamente, o sea que esto tiene pared. Con el tiempo sigue erosionando y saca la paredcita y queda este huequito como está ahora. Sigue después con el tiempo erosionando y cae el techo de este puente, entonces queda el farallón formado y en este caso sería un farallón costero o un farellón costero porque está cerca de la costa. En cambio, La Portada sería como un islote que está rodeado de agua. ¡Wow! ¡Wow! Cantidad de cangrejos. ¡Wow!
el sol y se levantó un viento tremendo, así que estamos disfrutando del vientito que a la sombra hasta fresquito te da, increíble con el calor que hace por esta zona. Y yo no dejo de sorprenderme y de admirar toda esta naturaleza exuberante que hay, vegetación, mariposas, flores, aves, hasta cantidad de cangrejitos como les mostré el primer día. Realmente este lugar es un paraíso. Este es el restaurante porque uno también puede venir a pasar el día. Vienen aquí a almorzar y después se pueden quedar y disfrutar de toda esta reserva y además a bañarse en las aguas cálidas de este mar precioso. También hay cabañitas para hospedarse y lo mejor es que hay muchísimo, pero muchísimo espacio para refugiarse del sol, para descansar, para comer algo, para pasar la tarde. Y la verdad que este lugar es espectacular, nos sorprendió muchísimo. Y encontrar este lugar para nosotros es agua en el desierto. Yo le decía a Juan esas palabras, porque realmente estamos en la costa, en un lugar en donde es muy difícil encontrar una sombra, es muy difícil encontrar un lugar en donde estacionarse, en donde no haya nadie y que además sea seguro. Este lugar para nosotros de verdad es una joyita y es una joyita escondida, porque literal le hace honor a su nombre, Playa Escondida, que te tenés que meter 20 kilómetros hacia adentro, desviándote de la ruta, en una ruta donde no hay nada, básicamente hay plantaciones y vegetación y nada más, y ahí llegás a este lugar. Y te encontrás con todo esto que realmente vale la pena porque nosotros veníamos buscando lugares para estacionar y se nos estaba complicando un montón, estaba siendo muy difícil después de las peñas porque después eran todas playitas en donde no había lugar para estacionar al lado del mar, sino que tenías que estacionar en el malecón y estaba lleno, pero lleno de vehículos o de negocios, entonces no se daban las condiciones para estar en un lugar tranquilos. Y encontrar esto es como descubrir el secreto oculto del Ecuador. Y con este paisaje increíble que estamos disfrutando, le voy a mandar un flor de saludo a Jesús Vargas Cortés desde Suecia, que siempre mira los videos ni bien se publican y nos deja un mensajito ni bien se publica el video y eso nos ayuda un montón. Muchas gracias, Jesús. Gracias a todos por los mensajitos que dejan abajo de los videos porque, como siempre les digo, eso ayuda a que YouTube detecte que este video gusta y se lo mande a más personas. Y también muchas gracias a los que miran las publicidades por lo menos unos 30 segundos y no las omiten porque eso es lo que me permite a mí monetizar estos videos y seguir subiendo este contenido para ustedes. Nos vemos pronto en el próximo video. Los queremos. Rodando hacia la libertad.